Aunque nadie lo quiera aceptar públicamente, la sexualidad sigue siendo el tabú más grande que ha creado la humanidad. Un tabú tan profundo, tan arraigado, que se metió en tus huesos antes incluso de que aprendieras tu propio nombre. Entre todos los maestros que han hablado del amor, del deseo y de la espiritualidad, solo uno se atrevió a decir lo que el mundo jamás quiso escuchar. El sexo no es pecado, es una puerta hacia lo realmente divino. Ese hombre fue Osho, un maestro amado y odiado en igual medida, un provocador espiritual que desafiaba las leyes, las religiones, gobiernos y cualquier moralidad. Para unos es un místico iluminado, para otros un loco peligroso, pero para quienes de verdad escucharon su mensaje, fue la primera voz que les enseñó que el amor no se hace con culpa, se hace con conciencia. Y si estás aquí, no es por casualidad, es porque este tema te llama, te incomoda, te sacude o te interesa. Te despierta algo que tal vez no puedes ignorar. Antes de continuar, te invito a suscribirte, a dejar tu like, porque este tipo de contenido solo sobrevive gracias a personas como tú. Al final del video estaré encantado de leer tu comentario y opinar sobre lo que Osho despierta en ti. Ahora sí, entremos en territorio donde nadie quiso atreverse a mirar. Osho decía algo tan simple como devastador. Todas las religiones destruyeron la sacralidad del amor. Y tenía razón. Durante siglos, el cuerpo fue condenado, el deseo reprimido, el placer castigado y el acto más natural de la existencia, ese en el que dos seres humanos se unen para crear vida, fue convertido en motivo de culpa. Las religiones dijeron que el sexo es impuro, las culturas repitieron que es peligroso, las familias devolvieron un secreto, y la sociedad entera lo transformó en un acto rápido, oculto, lleno de prisa, vergüenza y traición. Osho veía eso con total claridad. Y si te dijeron que el sexo es pecado, ¿cómo pretendes vivirlo sin miedo, sin apresurarte, como si quisieras terminarlo cuanto antes? La mayoría de personas que hacen el amor no lo hacen desde la presencia, no lo hacen desde la entrega ni desde la gratitud, solamente desde el placer momentáneo y la prisa. Como si el cuerpo fuera un enemigo que hay que controlar, como si el placer fuera una trampa, como si el amor físico fuera una vergüenza. Este es el origen de muchas neurosis, heridas afectivas, ansiedades y frustraciones sexuales que cargan millones y millones de personas. Pero Osho no vino a juzgar esto, él vino simplemente a despertarnos, a recordarnos que la sexualidad es un regalo, no es ninguna condena. Osho proponía algo revolucionario: devolverle el amor físico su sacralidad, no desde lo religioso, sino desde lo sagrado humano, desde la presencia y el respeto. Él decía que el amor físico es un templo, pero para que se convierta en un templo, tú tienes que convertirte en un devoto. Y aquí Osho introduce una de sus principales ideas más profundas. El amor no debe vivirse como algo cotidiano, sino como un ritual. Cada encuentro es un altar, cada caricia es una oración y cada respiración compartida es un momento de trascendencia. Por eso sugería crear una habitación especial solo para el amor, sin discusiones, sin basura emocional, sin ruido emocional acumulado, sin estrés y sin toda la cotidianidad con la que nosotros cargamos. Una habitación que se convirtiera en un espacio de transformación interior, un santuario íntimo donde dos seres se encontraran con respeto, calma y gratitud. Velas, luces bajas, inciensos, silencio, como si alguien se preparara para entrar realmente en un templo. Porque para Osho, hacer el amor no era simplemente tener sexo, era una meditación profunda en pareja. No tengas prisa, el cuerpo sabe cuándo está listo. Aquí es donde Osho se vuelve peligroso, por el modelo de sexualidad rápida, vacía y culpable que ha dominado durante siglos. Él insistía que la sexualidad masculina y la femenina
operan en ritmos completamente distintos. El hombre es rápido, la mujer es más lenta. El hombre es local, la mujer es total. El cuerpo entero de una mujer es erótico, no solamente sus zonas íntimas, y si no se despierta todo su cuerpo, no habrá un orgasmo real, sino una frustración escondida y un placer momentáneo. Por eso enseñaba el poder de la lentitud, del placer, de los juegos previos, del reconocimiento mutuo del cuerpo, contacto sin prisa y una escucha profunda. Y aquí vienen datos importantes que él decía, y es que durante todo el proceso, el hombre y la mujer deben ser testigos, no deben perder el deseo, deben observar lo que realmente están sintiendo, ser dos personas y dos conciencias observando al mismo tiempo, como si hubiera 4 seres en la habitación, el hombre y su testigo interior y la mujer con su testigo interior. Esta idea es demasiado revolucionaria porque convierte el placer en meditación, elimina las culpas, une el cuerpo y la conciencia y transforma el acto en una experiencia espiritual profunda donde realmente se disfruta. Osho afirmaba algo que incluso hoy puede sonar demasiado escandaloso. Y él decía que si quieres conocer tu alma, empieza por conocer tu cuerpo. Esta frase rompía muchos esquemas, porque durante siglos se nos enseñó exactamente lo contrario, que la espiritualidad tiene que ser ascender, lo interior, olvidar el cuerpo, superar instintos, negar el deseo, controlarse y apagar nuestro fuego interior. Pero para Osho, esa represión era el verdadero veneno, lo que nos carcomía por dentro. Él decía que la raíz del problema nunca fue el sexo, sino el miedo al sexo. Y aquí comienza una de las partes más profundas de su visión. Para Osho, la energía sexual no era solamente un impulso animal, era la vibración más pura de la existencia manifestada en el cuerpo. En sus palabras, decía que la energía sexual es la misma energía que se convierte en amor, es la misma que se vuelve en creatividad y es la misma que cuando se puede elevar se vuelve iluminación. Así de simple y así de revolucionario. Esto significa que cuando realmente reprimimos el deseo sexual, nos marchitamos. Cuando lo usamos de forma inconsciente, nos perdemos. Y cuando lo vivimos con presencia, nos transformamos. La clave está en una sola palabra: conciencia. Porque sin conciencia, el sexo es solo un instinto. Pero con conciencia, el sexo se convierte en una meditación en movimiento, en placer continuo. Y aquí aparece una de las ideas más hermosas de Osho. Y es que el verdadero acto sexual no es el encuentro entre dos cuerpos, sino es el encuentro entre dos conciencias y dos presencias. Cuando dos amantes se encuentran, Osho propone un ejercicio para los que muchas personas fue muy escandaloso y para otros fue bastante revelador. El hombre empieza a tocar a la mujer continúa tocando al hombre y al mismo tiempo ambos se observan por dentro, sin juzgar, sin desear, sin acelerar, sin correr, sin perderse. Y ambos testigos permanecen en silencio, atentos, presentes, disfrutando sin juicio. Mientras los cuerpos se unen, las conciencias se mantienen despiertas. Esta es la técnica que transformaba el placer físico en una experiencia meditativa. Para él, esto no tenía nada de pecado, sino de sacralidad. Osho incluso se atrevió a cuestionar la postura más tradicional del occidente. La llamó la postura más torpe del mundo. ¿Y por qué? Porque el hombre es más rápido, la mujer necesita más tiempo. Cuando el hombre domina el ritmo, ella se queda atrás. Cuando ella está arriba, su cuerpo puede guiar el proceso y ambos pueden llegar juntos al clímax compartido. Es una explosión simultánea de energía. Osho decía que cuando dos personas alcanzan el orgasmo al mismo tiempo,
los cuerpos desaparecen y por unos cortos segundos solo existe el espíritu, la conexión. Esta frase escandalizó a religiosos, políticos, moralistas, pero hoy muchas ciencias del cuerpo explican algo muy parecido, y es que el orgasmo simultáneo sincroniza la energía de dos personas, la respiración, la bioelectricidad y hasta ondas cerebrales. Osho ya hablaba de esto mucho tiempo atrás. Hoy la ciencia solo lo está confirmando. El secreto que millones de personas desconocen. Para la mayoría de las personas, el orgasmo es un pico, una explosión y ya, un momento placentero. Pero Osho decía que eso apenas es la mitad del camino. Después del punto máximo, cuando todo parece volver a la calma, llega el segundo regalo, y es el orgasmo del valle. Una ola suave, profunda y silenciosa, tan espiritual que casi ninguna cultura la reconoce. Este orgasmo no se llena de fuerza, no se busca, no se persigue. Solo aparece cuando dos personas permanecen juntas en silencio, observándose, acariciándose, sin prisa por separarse. Aquí el sexo deja de ser físico y se vuelve energético. Aparece una paz que vibra, una quietud viva, y muchos dicen que este momento vale realmente más que el clímax en sí. Una de las revelaciones más sorprendentes que enseña Osho es que si practicas la atención consciente durante el amor, muchas veces un día podrás meditar solo, en la misma habitación, con las mismas luces, con el mismo incienso, y el cuerpo empezará a experimentar las mismas ondas internas sin necesidad de tener a la otra persona. No porque te estés imaginando nada, sino porque has aprendido a despertar la energía interior. Esto ya no es sexualidad, esto es alquimia pura, el tránsito de la energía hacia la conciencia. Y esta, según Osho, es la verdadera madurez afectiva y espiritual. Durante años, las enseñanzas de Osho avanzaron como fuego silencioso. Miles de personas comenzaron a vivir el amor con conciencia, a cuestionar sus creencias, a liberarse de una culpa, de pecados, de todos los estigmas que nos han inculcado desde que éramos pequeños. Y cuando un ser humano deja de sentirse culpable, deja de ser manipulable. Aquí es cuando realmente empezaron los problemas. Porque Osho no solamente habló sobre sexualidad, la dignificó, la convirtió en un camino espiritual. En una sociedad donde el poder se sostiene controlando a la gente que piensa, lo que desea, lo que calla y lo que reprime, sus palabras fueron dinamita pura. Esto generó bastante inconvenientes para él, pero sobre todo, que muchas personas lograran despertar. Osho dijo algo que los líderes religiosos jamás perdonaron. Y es que una persona sexualmente consciente no puede ser esclava de nadie. Esto tocó el centro del sistema, porque una persona que vive el cuerpo sin culpa no obedece por miedo, no se avergüenza de sí misma, no busca aprobación, no piensa en qué dirán los demás, no tiene sumisión, no necesita autoridad externa para sentirse pura y completa. Una persona así simplemente no le sirve a ninguna estructura social de poder. Y esa fue la verdadera razón por la que Osho fue censurado en muchos países. No por libertino, ni por ser polémico, sino por ser una persona peligrosamente libre que invitaba a los demás a hacerlo también. Lo que muchos no saben es que Osho nunca promovió el desenfreno. Eso fue un mito, una distorsión. Lo que él promovía realmente era la honestidad emocional, la meditación en el deseo, la escucha profunda, un encuentro consciente, el amor sin posesión de otra persona. Pero para las instituciones, para los guardianes del pecado, esto era demasiado revolucionario.
Las religiones, los grupos conservadores y parte de la prensa occidental lo pintaron como el gurú del sexo, como se le conoce en muchos lados, un peligro mortal, un corrupto para los jóvenes. Pero la realidad es que Osho estaba enseñando algo que ellos nunca quisieron que aprendieran. Que no hay nada malo con tu cuerpo, no hay nada sucio en sentir, que el placer no es un castigo, que el sexo no es pecado, que puedes amar sin miedo y que eso no te aleja de lo divino. Al contrario, si lo sabes hacer con conciencia, te puede acercar. En medio del caos mediático, político y religioso, nadie escuchó lo esencial. Y es que Osho estaba mostrando una manera completamente nueva de vivir la sexualidad. Más lenta, más profunda, con más conciencia, con más presencia, con una espiritualidad silenciosa, con una conexión que trasciende el cuerpo. Y eso simplemente asustó al mundo. Porque un ser humano que se conoce a sí mismo, desde su energía más íntima, desde su deseo más profundo, es un ser humano que nunca más puede ser controlado y que tendrá inclusive libertad de opinión. ¿Por qué la humanidad realmente le tenía tanto miedo a la sexualidad? Osho decía que si controlas la sexualidad de una persona, puedes controlar toda su vida. Esta represión es bastante terrible. Por eso la educación emocional es tan mínima. Por eso el deseo se llena de vergüenza. Por eso el placer se esconde. Por eso el acto más humano lo convertimos en un tabú. Porque un ser humano que se acepta es un ser humano peligroso para el sistema. Antes de continuar, si esta parte te está haciendo pensar algo diferente, te invito a suscribirte y dejar tu comentario. Quiero saber qué te provoca todo esto y estaré encantado de responderte personalmente. Porque este tema, más que polémico, es profundamente humano y merece ser conversado con respeto y valentía. Después de todo lo que hemos visto, una pregunta empieza a tomar forma. ¿Y si la verdadera revolución espiritual nunca estuvo en los templos ni en las religiones, sino en la forma en que amamos? Para Osho, el amor físico, cuando está cargado de conciencia, no es solamente un acto íntimo. Era una herramienta de despertar, una meditación continua viva, un puente entre la materia y lo sutil, un recordatorio de que el éxtasis no está fuera, sino dentro del mismo cuerpo y lo podemos obtener de forma natural. Él decía que el sexo es la raíz, la espiritualidad es la flor, y no puede existir una flor sana si la cortas de raíz. Como mencioné anteriormente, Osho no vino a promover libertinaje, no vino a destruir valores, no vino a desacreditar la espiritualidad tradicional. Vino a recordarnos algo mucho más simple y mucho más profundo. Tu cuerpo no es tu enemigo, ámalo y conócelo. El placer no es una trampa, el deseo no es un pecado y la energía sexual no es tan peligrosa. Todo lo contrario, si la sabes usar, es lo más creativa, la más transformadora y la más luminosa. Cuando la vives realmente sin culpa y la acompañas con presencia, esa energía empieza a cambiarte por dentro. Te vuelve más sensible, más consciente, más amoroso. Realmente te acerca a ti mismo. Osho decía que cuando dos personas llegaban juntas al orgasmo, hay un instante, solo un instante, en que los cuerpos dejan de existir, los límites se diluyen, el tiempo se detiene y las dos almas se encuentran en una unidad que no puede describir con palabras. Ese momento, según él, es una pequeña ventana hacia lo divino, un recordatorio de lo que somos cuando dejamos caer todas las máscaras. Y eso, justamente eso, es lo que tantas instituciones quisieron evitar.
que el ser humano descubriera que su cuerpo puede guiarlo hacia un estado de libertad interior. Y recordemos también lo que Osho llamaba el orgasmo del valle, que es el instante posterior al clímax, cuando los cuerpos vuelven lentamente a la calma, cuando la respiración se suaviza, cuando el silencio se instala. En ese valle sagrado, Osho decía que aparece un segundo orgasmo, el suave, el profundo, el espiritual, relajado. No es una explosión, es una expansión. No es fuego, es luz interior. Solo quienes permanecen presentes, sin prisa por separarse, sin correr por el acto sexual, pueden realmente sentirlo. Es ahí donde la energía no se disipa, sino que se integra. Esa integración es lo que genera cambios auténticos en la vida diaria. Hay menos ira, hay menos celos, menos violencia, más compasión, más sensibilidad y sobre todo, más conciencia. Osho enseñaba algo extraordinario, y es que si practicas la conciencia durante el acto de hacer el amor, con el tiempo podrás despertar la misma energía estando solo, y no como una fantasía sexual, sino como una experiencia real, corporal, una ola interna que nace en tu centro y se expande hasta el silencio. Eso es meditación. No huir al mundo, no es renunciar al cuerpo, no es negar el deseo, es coger todo esto y transformarlo. El deseo se convierte en presencia, la presencia se convierte en amor, el amor se convierte en luz y la luz se convierte en conciencia. Esa conciencia es la verdadera libertad. Después de todo esto, Osho nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué parte de mi sexualidad he reprimido por miedos, por juicios de otras personas, por temor al que dirán? ¿Cuántas veces me he negado el amor por vergüenza, por timidez, por malas experiencias? ¿Qué versión de mí mismo podría nacer si viviera mis deseos íntimos sin culpa, con respeto, con conciencia, con amor hacia mí y hacia el otro? Esa es la verdadera revolución de Osho. No está en las prácticas ni en las posturas, no es de escándalos. Esta es la libertad interior. Antes de terminar, si este video te tocó de alguna manera, te invito a suscribirte, darle like y dejar tu comentario aquí abajo. Me encantaría responderte y saber qué parte de estas enseñanzas te resonaron profundamente. Porque hablar del amor y sexualidad consciente no es solamente un tema, es una forma de sanar, de encontrarnos, de despertar. Es una revolución silenciosa que empieza dentro de ti. Como reflexión final, te quiero dejar la siguiente frase. El sexo no es sagrado ni profano, es energía pura, y quien aprende a vivirla con conciencia, aprende a despertar realmente. Como siempre, nos veremos en un próximo video.